Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos, aquí estamos en el timón con la señora Cecilia Bouflé, aquí en una jornada, bueno, donde está pasando de todo, ha habido muchísimas novedades. Es una noche futbolera también. Sí, ¿usted viene con camiseta o eso es camiseta o no es por, camisa y corbata? No es por Trump, sino que es por River, obviamente. Está muy bien, está sufriendo acá el Sí, las cosas a esta hora están bastante pintadas de rojo y blanco, pero bueno, veremos qué pasa hacia el final del programa. Bueno, hubo algunas noticias también tristes. Se conoció que hoy falleció el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y hoy también un episodio dramático allí en Nueva York, con 8 muertos, aparentemente con argentinos entre las víctimas. Sí, y un rosarino entre las víctimas fatales de ese episodio también. Sí. Incluso con algunas imágenes que se ven ya en las cadenas de noticias que van a estar en redes sociales, muy preocupantes. Y en el terreno local, bueno, finalmente se conoció el misterio y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, hoy presentó lo que el gobierno considera una reforma impositiva, que en rigor es un movimiento de impuestos que ya existen, algunos que bajan y otros que suben. Exacto, un esquema ahí muy gradual y con sumas y restas para que ese juego termine dando lo más parecido a cero en una economía que sigue teniendo un déficit fiscal alto y que no se puede permitir una reforma tributaria mucho más agresiva, ¿no? Bueno, tenemos aquí, hicimos los deberes, estuvimos por el Ministerio de Economía, ahí vimos toda la presentación de los funcionarios. Algo les vamos a contar, no los vamos a aburrir todo el programa con esto, porque también hay que aclarar que en realidad lo de hoy fue un anuncio de una serie de proyectos de ley que van a tener que ir al Congreso, que van a tener que ser negociados también con el peronismo y con los gobernadores. Hay algunas modificaciones en el impuesto a las ganancias que obviamente afectan el dinero que va a las provincias y eso se va a discutir. Para mí lo más interesante de todo es la idea de alentar el empleo y sobre todo tratar de bajar los costos laborales no salariales. Para mí ahí el gobierno se queda muy corto. En general, el gobierno, cuesta sacarle una moneda, evidentemente, al presidente, porque la rebaja de impuestos es recién, casi te diría, la vamos a ver en el bolsillo recién en el 2020. Además, el gobierno se tiene mucha fe, porque casi todas las rebajas de impuestos van a operar incluso en el segundo mandato si es que Macri lo logra. Exactamente, que claro, por supuesto porque tiene muchas chances. Exacto, porque por ejemplo hay un traslado del impuesto al cheque que se puede desgravar de ganancias, ¿no? Uno de los impuestos más distorsivos de todos, en un esquema de 5 años. Claro. Una rebaja de los aportes patronales ahí hay una novedad, no a los salarios de menos de 12.000 pesos, sino a todos los salarios por hasta 12.000 pesos. Claro, pero también en 5 años. En 5 años. En una Argentina donde, por supuesto, todos, ojalá que este país realmente tenga una seguridad jurídica para adelante y que realmente nos transformemos, como parece ser la palabra de moda. Pero, digamos, en la Argentina, las cosas que se prometen para 5 años, Dios quiera que efectivamente se cumplan, ¿no? En términos de decisiones también de inversión. Por ejemplo, el principal anuncio del gobierno, que está muy bien, obviamente, el hecho de bajar los impuestos si las empresas reinvierten la plata. Eso efectivamente, o si contratan gente. Pero resulta que eso baja, recién en el 2019... de 35 a 30 y en el 2020 y el 21 de 30, de 30 a 25, es decir, baja muy lentamente, a mí me parece, ¿no? Pero todo esto se va a discutir en el Congreso. El gobierno plantea lo que ya sabemos, que hay déficit fiscal, que no hay plata, que obviamente el gasto público es muy difícil de bajar por el impacto que hay en todas las prestaciones sociales. Ahí sí me parece, Cecilia, que el presidente en alguna medida tuvo un mensaje realista y, de cierta, digamos, en alguna medida, de cierto liderazgo político en el sentido de plantear la verdad
sobre la quiebra del sistema de prestaciones sociales en la Argentina, ¿no? Sí, y además un sistema sobre el que la verdad es que los gobiernos anteriores también han trabajado a nivel técnico en la necesidad de una reforma previsional. En la Argentina son muy pocos los trabajadores activos que aportan por un jubilado que hay que sostener, así que ahora hay que ver después si la política permite que esa discusión sea sana y saludable. Pero todos sabemos que hay una situación que no da para más, no hoy ni mañana, y ni siquiera, digamos, porque yo creo que la Argentina y el gobierno de Macri va a tener financiamiento en el 2018, en el 2019, es decir, no hay una situación urgente. Pero, digamos, esto de que 8 millones de personas, que son las que trabajan y pagan impuestos, tienen que sostener a 20 millones de personas, bueno, eso tarde o temprano, cuando además el monto de las prestaciones, porque son jubilaciones, planes sociales, asignación universal por hijo, el monto de todo ese dinero se indexa de una forma con la recaudación, con la inflación, que cuanto más se crece, más se debe. Entonces, digamos, es como que es una situación donde los impuestos tendrían que subir al infinito si esto no se corrige, ¿no? Claro, lo que pasa hoy con el sistema previsional o con las jubilaciones y con la asignación universal por hijo es que se indexan por la inflación pasada, por el aumento de los salarios y por la recaudación. Entonces, cuando la economía crece y la recaudación crece, no le permite al Estado capturar ese crecimiento para bajar el gasto, sino que le aumenta y le indexa el gasto. Eso lo quiere resolver pasando a un modelo de ajustar todas esas prestaciones solo por inflación y cada 3 meses. Bueno, volvimos, después de tanta política, tantas elecciones, tanto Beto Valdés que lo tenemos obviamente. Volvió la economía, porque además vamos a ver hoy hay impuesto a la renta financiera, así que la gente quiere saber si la LEVAC, si no la LEVAC. Es cierto. Finalmente, sí, va a haber impuestos, salvo las acciones. Acá estuvo Guido Sandleris, el jefe de gabinete, el jefe de asesor del ministro de Economía. El señor Willy Cohen le dijo, ¿hay impuesto a la renta financiera o no? Y el señor Sandleris dijo... no puedo opinar. No puedo opinar, pero es lo que corresponde. Salvo las acciones, no se salva nada. Por supuesto, estamos hablando de personas. Ya, digamos, las tenencias de las empresas se graban. Ya estaban grabadas. Y vuelvo a repetir, todo esto hay que esperar que se trate en el Congreso, que se apruebe, veremos si no hay cambios, que vaya obviamente la implementación y lo reglamente la FIP. Hay un sacudón también importante a los impuestos al consumo. Con el cuento de que ahora es como que son médicos los ministros de Economía, ¿viste? Los ministros de Economía son médicos, entonces le ponen impuestos a lo que consideran consumos no saludables. Lo hacen por nosotros. Es para cuidarte, así que el cigarrillo, las bebidas alcohólicas y las bebidas azucaradas tienen un sacudón de impuestos en la reforma tributaria. Hay ahí una baja de impuestos internos a los autos. Eso está muy bien. Los autos y las motos de gama media. Y también a los productos electrónicos. Se bajan los impuestos internos a los productos electrónicos. Está muy bien. Se elimina el impuesto interno a los electrónicos, lo que busca que pase lo mismo que pasó con las notebooks, ¿no? Que bajó mucho el precio en el último año y se volvieron más competitivas con Chile, con estos mercados con los que después tienen al viajero yendo a comprar. Y hay un dato impresionante. Se elimina el impuesto al agua. Esto en la Argentina, ustedes saben, tiene impuesto al agua. El agua mineral tiene 4% de impuesto interno, además del IVA, ingreso bruto. Eso se elimina. Pero la Coca-Cola, el whisky, el azúcar, todo eso ya tenía impuestos. Ahora le ponen más impuestos. Claro, tenían un impuesto entre el 4 y el 8%, pasan a tener el 17%, las que tienen azúcar agregada, las light, no. Con el vino, ¿no? El vino estaba en 0, se va a 20. O sea, y el champagne también, los mendocinos y Cornejo ahí van a ver qué posición toman con esa medida. Yo diría que si nos meten la mano en el bolsillo, que digan, por lo menos, que no sea que nos dejen brindar. Claro, que no es que lo hagan por nosotros. Bueno, vamos a preguntarle al Beto Valdés porque hubo de todo en materia política también. Hubo cambio de gabinete. Es cierto. Los gobernadores reaparecieron unificándose. Beto Valdés dice que estamos de nuevo unitarios contra federales, porque obviamente se está discutiendo plata entre la nación y las provincias. Y al mismo tiempo, bueno, también hubo novedades importantes en el terreno institucional. Yo diría una de las noticias para mí más importantes del último tiempo,
que es la renuncia de Alejandra Gil Carbó, tema muy importante en términos institucionales por el poder que tienen los fiscales sobre las personas, sobre las familias, sobre las empresas, y el hecho de que no se puede tener un árbitro que tenga la camiseta de Boca o de River. Los árbitros se supone que por algo están vestidos de negro, digamos, no puede haber un juez que tenga una camiseta política, y Alejandra Gil Carbó me parece que representaba todo eso, y en definitiva eso generaba una enorme intranquilidad en la mayoría de los argentinos, ¿no? Sí, absolutamente. A ver qué dice el Beto Valdés de Unitarios y Federales. Ahí está. ¿Qué dice Beto? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Che, con el Beto estamos además agrandados particularmente. Sí, es cierto. Porque hacemos un programa de radio con Beto todos los días de 7 a 8 de la noche en Millennium, que es un programita, ya tiene 10 años, se llama Somos Nosotros, y nos han nominado. Hemos sido distinguidos por la gente de Aptra y estamos nominados al mejor programa periodístico vespertino en FM. ¡Epa! Así que bueno, la verdad que les agradecemos mucho y ahí estamos. Realmente nos sentimos muy, como dijeron los Lelutier, el jurado de Aptra dice que es la gente más distinguida, la que más conoce de los medios y de la televisión. Con gente tan importante nosotros no vamos a discutir, digamos, la decisión de ternarnos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Señor. A propósito de la cuestión que ustedes presentaron, no se entusiasmen con que vuelve la economía, de ninguna manera. Esto se va a resolver políticamente y va a desaparecer Duhovne, los que aparecieron Sandleri. o tuvieron... Exactamente, todos a la cucha. Vuelven porque esto lo define la política. Es más, es muy interesante, hoy en el peronismo, ayer ya en la reunión del Consejo Federal de Inversiones, otro organismo que volvió, el CFI, donde, ¿se acuerdan? Se reunían los gobernadores contra Caballo, un tal Néstor Kirchner, que se llevaba bien con el exministro de Economía, pero después iba a la puerta del CFI a criticarlo. Bueno, lo concreto... Y nos quería a los periodistas. Claro. Lo concreto que en esa reunión que ocurrió ayer, después hubo algunas más, ya se empezó a alertar y a plantear bastante preocupación en la gran mayoría de los gobernadores del Partido Justicialista. ¿Y cuál es la coincidencia? Ni un peso menos. Ni un peso menos. Esa es la consigna, esa es la consigna de la oposición. Porque saben que tampoco ni un peso más. Entonces dice, como evidentemente son conscientes y dicen, y lo van a plantear públicamente, no queremos afectar la gobernabilidad de la administración Macri, pero que él no nos afecte la nuestra. Ahora también muy interesante porque en las reuniones, hoy hubo otra en el CFI con ministros de Economía. ¿Pero están unificados los gobernadores o hay ahí traiciones de unos que van a negociar con Macri? Porque Macri tampoco los necesita todos. Con arreglar con 3 o 4 la cantidad de votos que necesita, ya está. Y no, en el Senado no. No. Eso es en diputado. O tiene que arreglar con todos. Y en el Senado es más complicado. Es más, Miguel Ángel Pichetto en las últimas horas, que cuando le preguntaron respecto a las reformas, ¿qué dice en privado? La reforma laboral la maneja la CGT. Yo no tengo nada que ver, es un problema del sindicalismo. Bastantes problemas tengo, dice el presidente del bloque de senadores del peronismo. Y en lo que tiene que ver con la cuestión de plata, en la pelea fiscal, dice, lo que digan los gobernadores. Yo soy un mandante del, precisamente... Un gestor. Claro, es el representante, y lo va a hacer mucho más en esta situación desfavorable para el peronismo y muy buena en términos políticos para la administración del presidente Macri. Ahora, ¿qué dicen? Hoy fue muy interesante porque en la reunión con los ministros de Economía provinciales estuvo Diego Bocio, Teresita Madera, la riojana, es decir, diputados del peronismo, algunos del masismo que se empiezan a acercar, ya cada vez incorporados al peronismo, el senador Juan Manuel Medina, y lo que dicen es que lo que presentó Nicolás Duhovne no es un proyecto de ley. Y esto es interesante porque dirán, es un juego de palabras. No, ellos consideran que es un borrador y están preparando el contraborrador, es decir, las propuestas que ellos quieren llevarle al Poder Ejecutivo Nacional y al presidente Macri para no sentirse desfinanciado. Ellos dicen que la fotografía de todo lo que contaron ustedes, los grandes perdedores serían las provincias. ¿Por qué? Porque se afecta a impuestos
que son coparticipables. Sí, pero se afecta muy gradualmente. Ahora resulta que, bueno, digamos, está la negociación. Claro, me parece que ahí están sobreexagerando los gobernadores. Porque vos fijate que acá hay lo que esto, perdón, ellos, Beto, esto lo decíamos hoy en la radio. Es decir, acá todo el mundo, fíjate vos, la política, los gobernadores, los dirigentes sindicales, los intendentes dicen con la nuestra no se pueden meter. Ahora, con la nuestra se meten todo. Porque todo esto de no se metan con la nuestra es que se meten con la nuestra. Es extraordinario. El bolsillo nuestro, exactamente. Pero ha sido así toda la vida. Entonces no es una reforma impositiva. No, entonces es un jueguito de la silla, ¿viste? El jueguito ese de la silla, a ver quién se queda último. Que parece que no es tan gradual la intención del gobierno de Cambiemos de exigirle la baja de ingresos brutos a las jurisdicciones nacionales y municipales. Eso sí le genera en lo que sería la progresión o lo que se va definiendo a través de los años, porque recién se va a ver algo en el 2020. Están anticipando los gobernadores que no va a ser tan fácil que bajen ellos ingresos brutos, digamos. ¿no? Y por lo menos van a necesitar el mismo plazo y esto de la ley de responsabilidad fiscal. Pero lo concreto es que me parece que va a ser muy interesante la negociación, ver cómo se manejan los gobernadores, cómo se define en el Senado, porque eso va a influir mucho en Cristina. Ayer Pichetto, me parece que por primera vez plantea algo interesante con Carlitos Pañi en su programa, algo que viene diciendo, él está en contra de cómo se lo sacó, cómo le sacaron los fueros a Debido, y anticipa que ni Menem ni Cristina, me parece que es la unificación del peronismo claramente, me parece que hay que observarlo. Y el otro dato, evidentemente... O sea, los senadores no le sueltan la mano a Cristina, eso está claro. No, es una cuestión de código de la Beto, voluntad. Cambios de gabinete, básicamente, lo fletaron a Brullaile finalmente, bueno, eso lo sabíamos. No, yo no lo tenía tan claro. Asume Luis. Nos dijo un ministro. Tenés razón. Almorzando y caminando por la exposición rural, que vimos a tanta gente, un ministro nos dijo: el presidente Macri no lo aguanta más a Burjaile por lo que habla. Dice, habla de todo y opina de todo en las reuniones de gabinete. Macri, en general, la gente que habla mucho, que es muy extrovertida y opina de todo, lo pone muy nervioso. Claro. Y el verdadero ministro de Agricultura que quería el presidente cuando ganó el balotaje, ese que va a asumir ahora, es el presidente de la sociedad rural, Luis María Echeverre, que estaba en una interna terrible con Burjaile. Viajaban a todos lados, se encontraban juntos. Era casi un ministro paralelo, así que ese es un dato que también afecta la relación con el radicalismo, porque es un ministerio que pierde el radicalismo. Claro. Sí. Más Pero gana el Ministerio de Salud el radicalismo. No es un orgánico tampoco. Recordemos, se va Lemus, el que fue ministro de Salud también en la gestión de Macri en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Queda el flamante viceministro, porque desembarcó hace un tiempo, Rubinstein, que fue impulsado por Ernesto Sanz, es un hombre de origen radical, pero no se puede decir que el ministro... Van a tratar de conformarlo. Claro que le van a decir, ustedes ya tienen salud. ¿Acá terminan los cambios de gabinete? Y hay que ver qué pasa con Berman, ¿no? Me parece que la situación también es realmente complicada. Y también en función del proyecto que está terminando Andrés Ibarra, el ministro de Modernización. Hay un dato importante de los anuncios que hubo hoy, por supuesto, insisto, todavía no hay que esperar mucho, pero se habló del impuesto a la venta de inmuebles. Este es un dato importante. Bueno, aquí me parece que hay varias cuestiones que aclarar. Primero, esto rige, si es que rige, para los inmuebles que se adquieran a posterioridad de aprobada la ley. Exactamente. Es decir, eso quiere decir, si un tipo tiene, no sé, 20 departamentos hoy, cuando los venda, va a tener, aunque aprueben la ley, va a tener que pagar el impuesto a la transferencia de inmuebles. Eso va a seguir para los que tengan inmuebles anteriores, adquiridos anteriores a la sanción de la ley. Los que compren inmuebles después de la sanción de la ley, ahí, digamos, va a haber una alícuota aparentemente del 15%, si es que el Senado y la Cámara de Diputados lo aprueba, pero se van a poder computar los costos, es decir, va a ser la diferencia entre lo que te costó el inmueble, lo que lo vendés, menos los costos. Sí. Ahí hay que ver cómo juega, todo en pesos ahí, ¿no? Ahí hay que ver cómo juega la inflación.
Pero bueno, va a ser todo un tema, ¿no? Ahí también hay evidentemente relativamente un aumento de la carga, ¿no? Sí, pero se elimina el ITI que graba todas las operaciones. Claro, para ¿no? siempre para las nuevas. Exacto, para la primera vivienda, en todo lo que tiene que ver con el crédito hipotecario, es una baja del impuesto ese que es el 1,5%, ¿no? Vamos a hablar mucho con el mundo empresario hoy, ¿no? Para ver cómo responde, cómo mira, cómo ve esta reforma tributaria. Está Gustavo Weiss en un ratito, presidente de la Cámara de la Construcción. Está también Miguel Blanco, presidente del Foro de Convergencia Empresarial. El presidente Macri, además del tema impositivo, el tema previsional, el tema laboral, habló de una reforma política, habló de educación, puso a la inflación, fue casi obsesivo en hablar de la inflación como un problema. Y para mí, a mí fue de lo que más me gustó del discurso del presidente, porque dijo, es decir, comparó la inflación con la corrupción. Ahora, por supuesto, para que no haya inflación, es mucho lo que hay que trabajar y no depende obviamente solamente del gobierno, ¿no? Vamos a tener también invitados políticos. Está Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, así que hablaremos también de cómo miran los intendentes. Ahí el nuevo conurbano, el conurbano pintado de amarillo. Exactamente, que tiene que bajar impuestos a los sellos también, así que también tiene un problema fiscal ahí. Nos vamos a la primera tanda del Timón. Estamos en Twitter, @elTimonTV. Pueden seguir el debate a través de esa red social, y después de la tanda venimos con Gustavo Weiss y Miguel Gutiérrez. El futuro comienza en una gran universidad. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En noviembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. La noche de los museos, Vea Jazz, carrera nocturna y Vea Celebra, Líbano, Corea y España. Además, venía a conocer el nuevo planetario y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. Faltan 5 días para el Superclásico. River, Boca. Los dos equipos más grandes de la Argentina se enfrentan cara a cara. Suscríbete ahora al Pack Fútbol en telecentro.com.ar. Telecentro. Baygon es poder de protección contra cucarachas y arañas. Elegí Baygon, protección efectiva a tu alcance. Probá la efectividad de Baygon en su nueva presentación Mata Moscas y Mosquitos. Con el nuevo blend fragancia limón, Carlos cuida su taxi 0 kilómetro y le deja un delicioso olorcito a limón. Cuida, limpia y dale brillo a todos tus objetos con Blend. A tus objetos, quérelos como son. Cuídalos con Blend. S. Johnson. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Hacelo realidad con las tarjetas Credit Cop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Los productos de Lisoform tienen muchísimas formas de usarse. Mira en todos los lugares donde podés aplicarlos. En el living uso Lisoform automático, que combate los malos olores de la casa. Usa Lisoform en tu hogar. Es la nueva fórmula para proteger a tu familia de los mosquitos. La nueva fórmula de Raid.
Ahora mata el doble de rápido que la fórmula anterior. SC Johnson. Con Telecentro vas a poder mirar, sin interrupciones, las mejores películas y series de Netflix, cuando y donde quieras. Disfruta Netflix sin límites con Telecentro. Muy bien, señoras y señores, gracias por esperarnos. Está revolucionado el corte porque el partido de River tiene nervioso a todos. Obviamente, sí señora. Bueno, pero aparentemente por ahora las cosas siguen de este color. Señores, estamos aquí con nada menos que Miguel Blanco y Gustavo Weiss. Miguel Blanco es el responsable o el impulsor, el coordinador del Foro de Convergencia Empresaria. Además es un hombre del mundo de la salud privada, responsable de Swiss Medical, ¿no es cierto? Nada menos. Y bueno, Gustavo Weiss es hombre del mundo de la construcción, de la Cámara de la Construcción, uno de los ganadores del modelo, por lo que leemos en los diarios. Sin ninguna duda. Nosotros la verdad que somos uno de los que estamos traccionando la actividad, estamos creciendo, diría, mucho más que bueno, Willy, como bien sabes vos como economista, nosotros cuando la economía decrece, decrecemos 3-4 veces, como nos pasó en el 2016, que caímos 12%. Cuando la economía crece, hiperreaccionamos a los ciclos económicos, así que este año estamos creciendo del orden 12% también, así que sin duda somos uno de los que más traccionamos. ¿Y eso como motor motorizado por la actividad, por la obra pública y qué rol tiene la obra privada? En este caso, en gran medida por la obra pública, es decir, el principal tractor de la actividad en este momento es la obra pública. La obra privada está un poco más tranquila, tenemos la certeza de que el año que viene, al amparo de todos los créditos de clase media, tiene que haber muchísima construcción de vivienda para suplir la enorme demanda que hay de crédito de clase media, que hoy se dirige al producto terminado. Nuestro gran desafío es digamos, brindar la oferta para ese producto terminado. Tenemos que construir casas y fundamentalmente departamentos. Estamos trabajando intensamente con el ministro Frigerio, los bancos y infinidad de actores del sector para poder, digamos, generar toda esta oferta que sin duda a partir del año que viene va a empezar la construcción. Miguel, ¿cómo viste lo que ha pasado esta semana, el mensaje del presidente, bueno, algunos anuncios que se hicieron hoy? El mensaje fue muy importante, ¿no? Creo que no quedó tema sin tocar y lo que a mí me impresionó más fue la claridad de las palabras, digamos, ¿no? No hubo eufemismo, se dijo con todas las letras, ¿no? La situación que tenemos, que es un diagnóstico que nosotros venimos trayendo del foro desde hace, digamos, 3 años ya prácticamente, ¿no? Claro. Muchos de los temas que se tocaron están en nuestra agenda, estaban en nuestra agenda del foro, en nuestras propuestas de políticas de Estado, ¿no? Que cuando hablamos de consensos básicos, nosotros estamos, o sea que esto es, creo que coincidimos con el diagnóstico, creemos que es una tarea muy difícil la que le espera, ya hay actores que se han atrincherado y que dicen no vamos a ceder ni un centavo y con lo cual la negociación que espera es dura. Pero creo que es el buen camino, ¿no? Ninguna duda. Digamos, en el terreno laboral, en el que vos, digamos, tenés alguna experiencia, porque, bueno, administrás sanatorio. Ahí hay 12.000 personas. Ahí, claro, tal cual. Eso, digamos, ¿sos optimista con esta idea de que no haya una reforma integral de las relaciones laborales, sino que se vaya sector por sector? No, hay cosas que son de una reforma general, ¿no? Un poco lo que se está mandando como propuesta. Que más parecería vinculado a los impuestos, eso, a la parte impositiva o la parte pero después la parte digamos, de modalidad de actividad en cada una tiene que ser negociada por actividad. Nosotros ya venimos trabajando en eso, tratando de, digamos, identificar cuáles son los temas hay una serie de temas que favorecen también a los empleados, ¿no? Ahora, ¿los convenios del sector tuyo son también de los años 70 o se modernizaron? No, se han modernizado, pero viene una innovación en salud muy importante, o sea, estaba ocurriendo en el mundo, y el uso de tecnología, etcétera, y eso va a modificar la forma de trabajar. Hay temas, por ejemplo, de restricciones que, por ejemplo, las enfermeras. Si quieren trabajar determinada cantidad de tiempo, tienen que trabajar en 2 sanatorios, se tienen que mover de uno a otro. En la reforma laboral aparece esta cuestión de la agencia de prácticas médicas o la agencia de evaluación
de prácticas médicas. Yo escuché mucho esa no es la laboral, esa es una esa es la de las ART. Esa tiene que ver... No, pero eso está dentro de la negociación que hay con la CGT, hasta donde yo estoy, o por lo menos lo que leí en los diarios. Probablemente la CGT por el lado de las obras sociales. Exactamente, exactamente. Esta es una agencia que hoy lo que apunta es que haya realmente... colabore con el ANMAT para ver qué se apruebe y qué no se aprueba en función de la... Pero eso, digamos, básicamente tiende a eficientizar el gasto en la salud, digamos. No, a definir qué tecnologías... Hoy se prácticamente entra todo lo que se propone en el mundo, digamos. Y hay temas de que tienen un tema de costo-beneficio. Entonces, y hoy se dirime todo en la justicia. Claro. Dice, hoy algo no aprobado por el ANMAT, inclusive no aprobado por la Federal Drug Administration en Estados Unidos. Hay un médico que lo propone y, digamos, el juez que lo autoriza, porque no tiene ninguna guía. Es muy difícil que el juez, claro, vaya a fallar en contra. Acá lo que hay, y que hay en muchos lugares del mundo, es una agencia que tiene que ser independiente de los laboratorios, tiene que ser independiente de los operadores del sistema, tiene que ser respetada y cuya opinión sea vinculante. Entonces, esto es lo que tiene que definir. ¿Cómo juega en los sectores de ustedes esta famosa cuestión de los ingresos brutos, de la que todo el mundo habla, digamos? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el problema con ingresos brutos? Bueno, te doy un ejemplo. Ingresos brutos sobre la salud en Capital Federal es 1,5%. En Provincia de Buenos Aires es 5%. ¿Y eso quién lo paga, teóricamente? Y teóricamente se tiene que trasladar al precio, pero... O sea, si a vos esto te cuesta 5 y lo querés vender a 6... Tenés que venderlo a 6 más ingresos brutos. Pero ingreso bruto que lo termina pagando el consumidor. Como digamos. En salud, la autorización de precios está dada por un doble control, que es por un lado la Secretaría de Comercio y por otro lado la Superintendencia de Salud. Y lo que ha pasado en los últimos años es que lo único que hemos podido transferir es el aumento salarial diferido y hasta por ahí nomás. Eso ha digamos, empezado a pegar en la rentabilidad de todas las unidades. Claro. Más la inflación médica, que es en el mundo 3 veces la inflación general, todo eso está afectando muchísimo a toda la salud. En la construcción, Gustavo? Nosotros, según estudios nuestros, hay insumos que llegan a tener una incidencia de ingresos brutos por cambio de jurisdicción del 14%. Insumos, ¿no? Obviamente no el precio total. O sea, claramente esto lo dicen todos los sectores, es una cadena, digamos, que en algunos casos, insisto, ingreso bruto sobre ingreso bruto tiene valores realmente insólitos, ¿no? En particular, en el caso de los créditos hipotecarios, varias provincias han desgravado ingresos brutos de la cuota. Y eso efectivamente fue un abaratamiento al público. Sin ninguna duda. No es como aquella vez que se bajó el IVA y los precios seguían, digamos. Sí. ¿No? Sin duda requirió ahí un poco de presión del gobierno sobre los gobernadores. Sobre el sector, ¿no? Sí, no, y me parece que después sobre los bancos también para que bajaran la cuota, ¿no? Tan rápidamente. Sí, pero no los bancos lo han publicitado bajando efectivamente la cuota. Es decir, en esos casos los bancos no se han quedado con ningún diferencial. Pero, digamos, requirió esfuerzos del gobierno con varias gobernaciones que lo han sacado, que a su vez consiguieron el... Y el caso de los bancos era el 8%. Tenía una incidencia muy alta en eso. Claro. ¿Y cómo creen que van a reaccionar en general las empresas, sobre todo las pymes, digamos, al tema del blanqueo laboral? Eso también es tal vez una de las cuestiones, desde mi punto de vista, más realistas de la... Yo creo que muy favorablemente. A mí me han preguntado sobre nuestra industria. En realidad, la industria de la construcción tiene un sector informal muy grande, pero la realidad es que está muy segmentado. Es decir, las empresas constructoras tienen todas formalidad, yo diría 100% o casi 100%. Pero eso yo creo que no es un problema sectorial. El otro día estuve con la gente de los supermercados chicos, ¿no? De las grandes cadenas. Y bueno, obviamente el que opera en blanco se funde. No hay ninguna chance de competir contra el que opera en negro. Eso me parece que en todos lados pasa eso. No, obviamente, pero a lo que me refiero es lo siguiente. En el caso nuestro, las empresas tienen formalidad 100%. La informalidad está en la construcción de pequeñas viviendas y en la refacción. Es decir, si vos querés pintar tu casa que vienen 2 o 3 personas, cuadrilla de 2 o 3 personas, eso está totalmente en negro. Formalizar eso...
yo creo que no va a ser sencillo a pesar de esta ley. Creo por que una ahí cuestión de hábito. Exactamente, de hábito cultural, porque digamos siguen siendo, no son empresas, son... No, pero me parece que apunta que se blanquee la parte de los empleados, que la parte que está en negro y todo un montón de cosas, digamos, ¿no? Esto me parece que es así, ¿no? No, es así. Lo que quiero decir que en general nosotros, las empresas, en general, puede ser algunas pequeñas empresas pueden tener algún problema, en general no es la problemática nuestra. En salud hay también, digamos, sobre todo en lo que es cuidados domiciliarios, hay también una gran cantidad de, salvo empresas muy bien organizadas que tienen todos los empleados en blanco, hay un gran grupo que presta servicio por honorarios. Claro, claro, definitivamente. Claro, una zona gris. Médicos a domicilio, etcétera. ¿Es más importante para el sector empresario ese blanqueo laboral, la reforma de convenios colectivos para los sectores que los necesitan y demás, o la reforma tributaria? Yo creo que ambas son, una agenda, ambas son necesarias. O sea, lo que hay que hacer acá en este país es ampliar la base de tributación, porque hoy está concentrada en una parte muy chica de la economía. Sí. Digamos, hoy está... Eso también es algo para discutir, ¿no? Porque vos fíjate, y son ustedes más experiencia que yo, pero históricamente lo que se dijo es que si hay más gente que paga impuestos, entonces todos vamos a pagar menos. Lo que ha pasado en la Argentina es que cada vez hay más gente que paga impuestos y cada vez los que pagamos impuestos pagamos más. Entonces, eso en la Argentina no se ha verificado, Miguel. Bueno, no, es verdad. ¿No? Es decir, en la Argentina cuanto más se paga impuestos, esperemos que sea uno de los cambios estructurales. Que nos transformemos. Exactamente. Definitivamente. Porque esto le pega, digamos, esta reforma le va a pegar a la clase media, claramente. Es impuesto inmobiliario que ya viene subiendo muy fuertemente. ¿Qué te parece? En provincia y capital viene subiendo muy fuertemente. El consumo de bebidas sin alcohol, bebidas alcohólicas. Hay una serie de gastos, más el impuesto a la renta financiera sobre las personas, son todas que apuntan a la clase media, ¿no? Sí, sí, casi te diría lo del impuesto a la renta financiera, mirando lo que va a ser el tema del impuesto inmobiliario y lo que va a ocurrir en términos de la reducción tan gradual, ni siquiera se ajustan mucho las escalas, digamos, de los impuestos a las ganancias. El ajuste por inflación es muy a favor, obviamente, del Estado. Creo que lo de la renta financiera es lo de menos. Yo escuché un comentario hoy que el efecto se va a ver dentro de 5 años. Claro. Que va a ser muy gradual. Mientras que el inmobiliario... Yo creo que acá es importante que también el gobierno o los gobiernos den señales claras de reducción del gasto público, porque si no el ajuste va a pasar del lado privado, como siempre, ¿no? O sea, el presidente hizo una serie de indicaciones sobre sectores donde el gasto público era, digamos, realmente poco razonable. Sí. Algunas son viejas historias de los años 80. Bueno, hoy lo recordábamos, lo de la biblioteca del Congreso, eso de la época de Neustadt, digamos, ¿no? Claro, pero ahora no se ha tomado ninguna medida. No, es que todo el Estado se convirtió en la Biblioteca Nacional, obviamente. Sí, absolutamente. Ahora, volviendo a la construcción y a los créditos hipotecarios y demás, ¿qué falta en ese proceso para que los bancos empiecen a financiar construcción de vivienda privada, construcción de edificios, ¿no? A ver, en la década del 90 había un sistema absolutamente aceitado que funcionaba muy bien, estaban las normativas del Banco Central, los bancos tenían armado dentro de sus estructuras oficinas que sabían, conocían el tema, se presentaban proyectos, empresas que tenían trayectoria, se aprobaban los créditos, se construían los edificios. La realidad es que todo eso se discontinuó, los bancos, desapareció la normativa por un lado y por otro lado los bancos discontinuaron esa gente, la reasignaron a otros sectores. Ahora el Banco Central nuevamente, digamos, reavivó la normativa, prácticamente la misma de la década del 90. Los bancos están aprendiendo el sistema, están de acuerdo con algunas dificultades, tratando de interpretarlo, armando sus departamentos y poco a poco se empiezan a aprobar proyectos. Gustavo, pero bueno, es un proceso. Vos decías que en la recuperación de la construcción, que es un hecho incontrastable, juega mucho la obra pública. La pregunta es, si el año que viene el gobierno va a reducir un poco el aporte, digamos, de fondos para contribuir a la reducción del déficit fiscal y para que el sector privado, con el sistema de participación pública-privada, ponga plata.
¿quién va a poner la plata? Digamos, para construir se necesitan 500 millones de dólares, 1.500 millones de dólares. Claro. Eso, digamos, las empresas constructoras tienen esa plata. Hablando de PPP, estamos... Sí, de los proyectos de la ruta, de los puentes. A ver. Es el mercado de capitales, ¿no? Claro, todos los proyectos de PPP en el mundo son proyectos que hacen o fondos o bancos que en realidad están interesados en esos procesos. Son en general bancos internacionales. Todos sabemos que acá no hay mercado de capitales, los bancos están fondeados promedio, no sé, a 40 días, 45 días. Es imposible tener fondos de tan largo plazo. No, y además si el repago de la obra va a ser dentro de 5 o 6 años, eso está bien, pero te cuesta tasa de interés en Argentina. Efectivamente. Porque la Argentina dentro de 5 años... No, por eso esto tiene fondeo en dólares, para lo cual va a haber algunos sistemas de seguro de cambio, pero claramente esto tiene que estar fondeado en el exterior. Todos esos millones de dólares, centenares de millones de dólares, tengamos en cuenta que el gobierno tiene un plan de PPP de 55.000 millones de dólares. Ese es el plan completo. Será un proceso gradual, obviamente, pero es el plan completo. Eso hay que fondearlo en el exterior. Bueno, hay bancos interesados, la gente de finanzas está haciendo un muy buen trabajo, relevando, digamos, legislación comparada con países de Latinoamérica, con Nueva Zelanda, con Inglaterra, inventor del sistema. En fin, se está, digamos, tratando de sacar condiciones que permitan el financiamiento firme del exterior. Confiamos en que va a ser así. Mañana justamente en el CCK está oficialmente se lanza el proceso de PPP. Lo primero van a ser las concesiones viales. Bueno, ahí veremos finalmente cuáles son las bases, pero sabemos que hay bancos del exterior y hay fondos del interior interesados en participar. Miguel, cuando haya algo que al mundo económico, al mundo empresario le parezca que no corresponde, que no está bien, que conviene ir por otro camino, aprendimos de la experiencia de la era Kirchner, como dijo el actual ministro de Energía, me acuerdo, Juanjo Aranguren, un día dijo, el silencio no fue salud. Y me pareció una frase muy inteligente. Digamos. Bueno, yo creo que eso tuvimos una reunión un plenario del foro la semana pasada. Vos fuiste un gran activista de todo eso. Exactamente, creo que lo vamos a seguir siendo, porque creemos que, digamos, esto no es con un gobierno específicamente, sino con los propósitos que nosotros nos planteamos, de las cosas que hay que solucionar. Algunas las plantea el presidente también, pero hay que hacer el seguimiento. Sí. Ya lo vinimos haciendo todo este periodo, porque trabajamos muy fuertemente con el Colegio de Abogados y con otra de las instituciones del foro, que es la justicia, en todo el tema justicia. ¿Tuviste alguna oportunidad de probar si a este gobierno le gustan las críticas o no le gustan las críticas? Sí, no lo hemos hecho públicamente, pero lo hemos hecho en reuniones con la gente que nosotros tenemos como interlocutor, con Marcos Peña, con su equipo, con Mario Quintana, con Gustavo Lopetegui. Hemos llevado comentarios, yo lo he llevado por ejemplo en el tema salud, cosas que proponíamos que tenían que hacerse, esperamos que ahora este cambio se implementen, pero en salud hay mucho para hacer. Sin duda, claramente. Señores, un gusto que estén acá, y siempre es importante que el mundo empresario hable, que de eso se trata, y acá son bienvenidos. Sí, muchas gracias por venir. Bueno, le dimos vacaciones a Beto en esta mesa, pero en el próximo bloque va a tener que trabajar. Y el conductor averigua cómo va arriba. La situación allí. ¿Estamos complicados? Hay señales muy complejas acá atrás de cámara, así que vamos a una tanda. Después está Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, para hablar de política acá en El Timón. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En noviembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. La noche de los museos, ve a Jazz, carrera nocturna y ve a Celebra, Líbano, Corea y España. Además, vení a conocer el nuevo planetario y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. Auspicia, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos.
H2O tiene el gas justo para acompañar las comidas. Nadie descubre cómo te fue en tu clase de manejo. H2O, perfecta para las comidas. ¿Por qué está Mr. Músculo en la alfombra roja? ¿Y por qué está Mr. Músculo actuando en una película? Porque Paula escribió un guión que ganó muchos premios. Porque limpió con Mr. Músculo Cocina, que elimina rápidamente la grasa y la suciedad difícil de quitar. Para dedicar menos tiempo a la limpieza y más tiempo a hacer realidad sus sueños. Mr. Músculo, limpia menos, viví más. Elsie Johnson, una compañía familiar. Esta mañana saltó la térmica en casa y me puso una media de cada color. Encima tuve que correr 2 cuadras el colectivo y un auto me salpicó toda. Hoy es un buen día para perder a la quiniela. Las boletas no ganadoras de todos los sorteos participan automáticamente por premios en efectivo. Y en las quinielas nocturnas de los sábados, además, hay un auto 0 kilómetro. Juga Oficial. Es un mensaje de CAULAB, la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Todos los días estás agradecido por tus seres queridos y te propones protegerlos. OFF te protege de los mosquitos. Probá OFF Extra Duración, que te protege hasta por 12 horas. Confía en nuestra familia para proteger la tuya. SC Johnson, una compañía familiar. Los productos de Lisoform tienen muchísimas formas de usarse. Mira en todos los lugares donde podés aplicarlos. Al piso y a la mesada podés mantenerlos limpios y desinfectados con Lisoform limpiador líquido, que además deja una fragancia agradable. Usa Lisoform en tu hogar. Muy bien, muchísimas gracias por esperarnos. Seguimos en vivo aquí en El Timón. Ya está con nosotros Diego Valenzuela, que es el intendente de 3 de febrero. Fue, bueno, uno de los ganadores también que pintó de amarillo allí el conurbano. Ya enseguida vamos a estar hablando con él y con Beto Valdés. Beto, nos quedó comentar el hecho político, para mí, tal vez más trascendente del momento, que es la renuncia de Alejandra Gil Carbó, ¿no? Sí, evidentemente ha sido un dato político muy fuerte, que incluso sorprendió a algunos hombres del oficialismo, porque recordemos, hasta la semana pasada la Procuradora General de la Nación, en función del fallo en primera instancia que permitía removerla con un simple decreto, se había pintado la cara, tenía intención de avanzar y dar pelea, incluso... Ni pido licencia ni renuncio. Claro, exactamente. Asesorada, claro, por Arlanian, pero también por uno de los grandes perdedores de las elecciones de hace 2 domingos, que es Horacio Berbisky y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Evidentemente, no solo perdió el kirchnerismo, sino el grado de influencia y el fracaso estrepitoso de intentar transformar el caso Maldonado en una tocha para el gobierno de Macri, bueno, se le vino en su contra. ¿Por qué? Porque Berbisky era quien intentaba conducirla al conflicto e internacionalizar esta cuestión, más o menos que somos Venezuela. Un disparate increíble. Y Arlanian, que es un hombre que algo sabe del lobby judicial, le dijo: Alejandra, estás complicada. Vas a terminar como debido, digamos. Vas a tener tenés la manzana rodeada, estás complicada. Así que, bueno, lo interesante es que quizás recordemos, para nombrar a su sucesor, el presidente Macri va a necesitar los 2/3 del Senado, es decir, un número prácticamente inalcanzable sin una negociación importante con el bloque peronista. Pero yo creo que lo debido es en términos, digamos, dado que la expresidenta, que era la jefa política de Debido y de Gil Carbó, dado que la expresidenta le suelta la mano a Debido, y bueno, obviamente Gil Carbó dijo: a mí me mandan a la parrilla, digamos. Creo que evidentemente esto es evidente que estaba muy complicada. Pero interesante mirando para adelante. Y primero la negociación, porque Pichetto y los gobernadores... Macri no puede poner a su amigo del alma, por ejemplo. Alejandra Gil Carbó, recordémosle a la audiencia, Alejandra Gil Carbó fue elegida prácticamente, no solo por el bloque del peronismo, con la obediencia debida de esos tiempos cuando una escribanía al Congreso, sino por la mayoría del bloque de la Unión Cívica Radical, si no lograban esa mayoría especial, salvo Mario Cimadevila y Laura Montero, que la actual vicegobernadora de Mendoza, que son los únicos que
se opusieron y votaron en contra. Fue la gran operación, pero no tenemos tiempo ahora, pero fue la operación Restrepo. Claro, primero que fue espectacular. Daniel Reposo. Que pusieron a un impresentable que se sabía que iba a rebotar y atrás iba la que era la que... La gran Zanini. Esa fue brillante y terminaron con el apoyo de todo el Senado a la jefa de justicia legítima, una cosa, bueno, solo en la Argentina. Señor Diego Valenzuela, es importante lo de Gil Carbó, ¿no? En términos institucionales, ¿cómo lo analizás? Vos que además de ser intendente, sos historiador y además un interesante analista político, digamos. Me parece, primero, gracias por la invitación y felicitaciones por el reconocimiento al programa de radio, ¿no? Gracias, querido. Me parece que esto muestra también que el cambio se construye con paciencia, porque el gobierno no tomó ningún atajo. Tomó el camino institucional y llegó la renuncia. Si bien había una cantidad de trabajos institucionales tratando de ver cuál era la mejor manera de hacer un cambio, indudablemente en un área que estaba politizada, que está politizada, donde la concepción es la militancia, no tomó el atajo, no se apuró en hacer algo que a la larga vuelve a contaminar a las instituciones. Así que la renuncia creo que es bienvenida y, como ustedes decían, ahora hay que construir más institucionalidad y más credibilidad alrededor de la figura de la Procuración. Diego, ¿qué es esto del reformismo permanente, digamos? Yo hoy pensaba esto, Willy, me parece que estamos pasando de cambiemos a transformemos. Cambiemos es una esperanza que se plasmó en un voto en el 2015, que se agrandó en el 2017 de manera contundente y notoria en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, que se expandió, como ustedes decían, la ola amarilla o la ola multicolor de Cambiemos, para ponerlo así. Pero transformemos es, ahora que tenemos una condición de apoyo que emana del voto popular, profundizar algunas transformaciones. Transformar es producir resultados en la vida de las personas. Y hoy lo que vemos es los consensos básicos del presidente como propuesta, además de diálogo institucional, no como una imposición. Hoy vemos una propuesta de reforma impositiva, que yo, que te sigo siempre en radio, eso es un tipo que vive planteando, bueno, bajar la carga tributaria a la sociedad y generar incentivos para que la inversión es la que genere trabajo genuino. Y cumplir el objetivo que planteó el presidente. Él dijo, mídanme por la baja de la pobreza. Así que empieza a aparecer escenario, siempre en un marco de gradualismo, porque las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Así que estamos entrando, me parece, en esa etapa, y la reforma permanente implica un gobierno que tiene la vocación de cambiar en serio, de transformar. Señor. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás, Beto? Bien, todo bien. La última vez que estuviste en el programa hablábamos precisamente de la fotografía de la PASO, de la perspectiva que se les presentaba en octubre, que la lógica indicaba que les iba a ir mejor. Y en función de eso, digo, en 3 de febrero, bueno, crecieron. Ahora, esto, cuando vos lo planteabas desde el punto de vista de que es un desafío y que ahora es el momento de transformar, ¿qué es lo que puedes hacer vos desde la Intendencia? La gobernadora algo anunció del costo, concretamente el costo político de la legislatura, bajar ingresos brutos. ¿En qué la provincia de Buenos Aires y 3 de febrero pueden sintonizar con ese planteo del presidente? Porque las cosas es una zona gris complicada, ¿no? Bueno, de hecho la provincia ya sintonizó, ya antes había anunciado el ministro Lacunza una línea de trabajo muy parecida a la que hoy anunció el ministro Duhovne, que tiene que ver con bajar ingresos brutos, que tiene que ver con perder recursos, pero a favor de la productividad, de la producción de los que generan valor en la provincia de Buenos Aires. Obviamente la provincia merece recursos que no tenemos porque la coparticipación no discrimina, y ese será un debate de federalismo que tiene que venir. Uno, ¿cómo puede aportar, Beto? Haciendo muy eficiente el gasto, no malgastando, poniendo el foco en los servicios, en llevar resultados, no agrandar el Estado. Yo tengo la misma cantidad en 3 de febrero de empleados que había cuando estaba Curto, pero se fueron los que no laburaban o no tenían compromiso con el vecino y entraron médicos para el SAME, choferes para los patrulleros de seguridad, agentes de tránsito, agrandamos el sistema de salud, los jardines municipales, es decir, no pegarle una mayor carga al vecino y darle un servicio con ese esfuerzo. Son 2.500 empleados. Hacer un muy buen uso del recurso. Creo que eso es lo que hay que hacer para transformar la calidad de vida. 3 de febrero vos pagás, digamos, el municipio paga
2.500 sueldos. 2.500 entre planta y mensualizados, y después tenemos una parte de contratos que siempre la idea es que acompaña la gestión y que cuando un intendente se va, vengan otros, claro, ¿no? Claro. Me parece que eso es lo sano. Eso puede ser un 10% más. Sí, unos 500 más o menos. Pero también la provincia está poniendo un incentivo con una ley de responsabilidad fiscal, que en la última parte del mandato un intendente no pueda a lo loco designar gente para condicionar al que sigue. Por ejemplo, que para tener el apoyo de la provincia en muchas cosas vos tengas que cumplir ciertos requisitos para la sanidad de los municipios, porque cuando asumió la gobernadora había más de 100 municipios que estaban en rojo. Hoy son menos de 30, creo, y esto es un proceso que va generando que en buena administración logremos buenos resultados para los vecinos. Incluso el control relacionado con la obra pública, ¿no? Porque ha sido histórico, y eso lo digo yo, no quiero comprometerte, que muchos intendentes del Frente para la Victoria utilizaban el dinero que recibían de la provincia o del Estado Nacional y la ponían en Levax. Es decir, evidentemente, ¿para qué? A mí hay una cosa que me sigue llamando la atención, que el municipio de La Matanza, que tiene una deuda social y de infraestructura tremenda, tenga un platal en plazos fijos. Yo no lo entiendo. Si yo en TFO vivimos al día, administramos bien, pagamos los sueldos, pagamos el contrato de residuos, damos muchos servicios, hacemos obras, después tenemos apoyo de nación y de provincia. Pero yo no concibo que un municipio con una deuda tan grande con la comunidad tenga inversiones de plazo fijo. Esta es la pregunta, si yo fuera matancero, ¿qué le haría a la intendenta? Walter Festa también, financiera. Decime, Diego... Y hablando de eso, una cosa... A propósito, pero justo que tocaste el tema de La Matanza, ¿crees que se viene el debate otra vez sobre la división de los grandes municipios del conurbano? La Matanza y Loma. Se puede venir, la gobernadora lo ha planteado siempre con la responsabilidad de pensar en los habitantes del municipio. Hay algunas confusiones. Muchos dicen la zona del llamado fondo de La Matanza se desfinanciaría si esto ocurriese. Y desconocen que ahí están las empresas. Ahí está Mercedes-Benz, hay parque industrial. Entonces no es todo tan lineal. Sin duda es un municipio más grande, y lo digo por mi experiencia de gobierno local, es muy difícil hacerle seguimiento a los temas. Si vos tomas la cantidad de escuelas que hay en La Matanza y las querés visitar de a una por día, tardás 3 años. Claro. Entonces yo creo que los gobiernos locales tienen que ser gobiernos de proximidad, de estar, de mucha presencia, del seguimiento de todos los temas. Y en ese sentido me parece, tomado con responsabilidad, un debate pertinente. Y después está el tema de la política, ¿no? Creo que lo que hemos demostrado este tiempo, Morón, nosotros, San Martín, en su momento Jorge en Vicente López, porque él duplica en voto al peronismo en Villa Martelli, no en Olivos, es que no siempre en este planteo de los analistas políticos es necesario traer un dirigente peronista para lograr el voto de la persona que tiene valores peronistas. Hay que gestionar, hay que mejorarle su calidad de vida, hay que avanzar con el agua y la cloaca, generar trabajo, generar un mejor clima de progreso para las familias más humildes. Y viene el votante, o sea, no tiene que uno recurrir a esta idea de muchas veces busquemos a algún peronista para traer el voto, sino convenciendo con trabajo. Fíjate, Diego, que en ese territorio, independientemente de cada distrito, bueno, Cristina sacó casi 37 puntos. Sí, pero por otro lado, fíjate, la gran batalla de la provincia de Buenos Aires, además del importante y productivo interior, es la primera y tercera sección electoral. Hoy el piso electoral de Cambiemos en la tercera sección es muy alto. La diferencia se achicó. Son 30 puntos. Claro, 30 puntos y la diferencia es 10. 30 puntos en La Matanza. 10. Y en la primera sección electoral estamos ganando, que es una primera sección que tiene un norte más rico, un oeste más diverso, y distritos muy fuertes que han sido tradicionalmente ¿Cuánto va a ser el aumento del ABL ahí en, digamos, de la parte de lo que cobra el municipio? Bueno, nosotros estamos estudiando eso y puede que no haya aumento en lo que es la tasa de servicios generales, porque lo que hay es una actualización de los valores, que es lo que propuso el ministro Lacunza, que tiene que ver con actualizar a lo que valen hoy más cerca del mercado las propiedades, y eso probablemente haga que no sea necesario hacer un aumento de alícuota, Willy, sino que automáticamente vamos a tener más recaudación por la actualización. Esto es lo que estamos analizando ahora. Muchas gracias. Ha sido un placer, gracias por invitarme. Gracias. Bueno, nos queda el bloque de los chimentos, así que quédense ahí, que con todo lo que pasó estos días hay un montón para conversar en el bloque de los chimentos en El Timón. Ya volvemos. Tus artistas favoritos están cada vez más cerca. Compra tus entradas hasta en 6 cuotas sin interés. El show va a comenzar y podés estar en primera fila. Macro, tu banco cerca siempre.
Costo financiero total 0%. Tu hogar y tu bolsillo merecen el mismo cuidado. Cuida tus muebles y superficies con Ceramicol Lustramuebles. Lucí tus pisos usando Ceramicol Autobrillo y aprovechá la recarga económica. O Ceramicol para pisos plastificados y flotantes. Ceramicol. Brillo y protección al mejor precio. S.C. Johnson, una compañía familiar. La verdad me parece una genialidad las obras que se están realizando y me encanta lo que hicieron en la Guardia de Pediatría. Están hermosas, están muy bonitas. La verdad que es un sueño para nosotros llegar a tener esas casitas. Toda la gente de la zona, ¿no? Lo que andamos, transitamos esta ruta, todos chochos de la vida. Y la verdad que es un gran orgullo de que podamos disfrutar del asfalto nuevo. Dejar de tener pozo a tener cloaca, ni hablar. Agradecido. Por fin se puede andar, señor. Por fin se puede. ¡Más mierda! Desde hace 2 años y sin parar un solo día, hacemos todas las obras que hacen falta para empezar a vivir mejor. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Todas las cocinas tienen un límite. Te sugerimos que no cruces el de ella. Protege tu familia de las cucarachas con Raid Max Aerosol. Y defende tu cocina. S.C. Johnson, una compañía familiar. Bueno, muy bien, es el último bloque de El Timón. Señora, ¿tiene usted algo para decirnos? Lo único que tenemos que decir es que nos tenemos que ir ya, corriendo. Bueno. Se hizo largo el bloque de entrevistas interesantes, así que nos reencontraremos la semana que viene, martes a las 10 de la noche por Canal 26, como todas las semanas en El Timón. Los esperamos.